Bienvenidas y bienvenidos a su programa Ya lo dijo la Corte, en el cual analizamos los fallos emblemáticos, las sentencias más importantes del máximo tribunal de la República. En esta ocasión vamos a comentar el amparo en revisión 1049, diagonal 2017, con Sofía Treviño, con Ana María Ibarra, que ya nos han acompañado. Les doy las gracias a ambas por estar aquí. Y es un tema que pues estoy seguro que va a generar discusión porque no está sencillo, no está fácil, pues es el tipo de temas que resuelve la Suprema Corte, pero aquí se trata de los límites al derecho a la vida privada de las familias, los límites de los derechos de los padres a formar en sus creencias religiosas a sus hijos menores de edad, la protección del derecho a la vida, el derecho a la salud, frente a la libertad religiosa, y todo esto en un contexto médico, en un contexto hospitalario, de una dolencia grave de una niña menor de edad. Ana María, pues empezamos contigo, por favor. Ayúdanos a entender cuáles son los hechos de los que surge el caso y que a la postre dan lugar a este importante pronunciamiento de la Suprema Corte. Muchas gracias, Miguel, por la invitación. Es un gusto estar aquí contigo y con Sofía discutiendo este caso. Este es el caso de una niña de 5 años que llega en una situación de urgencia a una clínica de salud porque tenía un cuadro muy fuerte de fiebre, y entonces los médicos sospechan en primera instancia que tenía varicela. Posteriormente, en el transcurso de unas horas, la tienen que remitir a una clínica de especialidades porque presenta más bien un cuadro de un diagnóstico probable de leucemia. No está todavía confirmado, pero el índice de plaquetas que tiene la niña es muy bajo, y entonces los médicos de forma urgente e inmediata tenían que aplicarle una transfusión sanguínea para recuperar de forma inmediata pues, estos niveles en su sangre. Los padres se niegan a realizar esta transfusión basados en sus creencias religiosas. Ellos forman parte de la comunidad religiosa de los Testigos de Jehová en el estado de Chihuahua. Ellos también son rarámuris, es una familia rarámuri. Y los médicos ante esta negativa dan vista a la Procuraduría del estado de Chihuahua en atención al interés superior de la niña, para que pues, se les aplique de inmediato esta transfusión y puedan salvar la vida de la menor. La Procuraduría interviene, considera que hay una situación de extrema urgencia, la vida de la niña está en riesgo, y decide tomar provisionalmente la tutela de esta menor y tomar en nombre de los padres las decisiones médicas urgentes que conciernen. Y así es como durante ese primer día de urgencia y los 9 posteriores, hasta que hay una confirmación del diagnóstico, se le realizan transfusiones sanguíneas para estabilizar a la menor. Una vez ya estabilizada a la menor, pues se le da vista a las autoridades médicas porque los padres estaban solicitando una segunda opinión. Ahí es donde el Instituto de Cancerología del Estado opina que la transfusión sanguínea es el tratamiento médico idóneo para recuperar la salud de la niña. Los padres, en contra de esta intervención a su autonomía familiar, a la toma de decisiones, en nombre de su hija, pues se van al juicio de amparo, y un juez de distrito resuelve que en ese momento de urgencia sí debían realizársele esas transfusiones sanguíneas, no debía haberse quitado la tutela de los padres a la niña, y que en momentos posteriores no deberían realizarse las transfusiones sanguíneas, sino como un último recurso. Y esto es muy importante de enfatizar. El juez de distrito lo que dice es: solo pueden realizarse esas transfusiones en caso de extrema gravedad. Esto es recurrido por las autoridades tanto del hospital como del Estado, y es así como llega este caso a la Suprema Corte. Nada más precisar, en ese primer momento, cuando llega la niña al hospital, todo esto digamos, en la primera parte del relato que nos haces favor de compartirnos, se da en cuestión de horas, ¿verdad? Estamos hablando en ese primer momento. Luego se da efectivamente la corroboración del diagnóstico. Todo esto lleva días porque además se requiere por ahí una muestra de médula ósea, alguna cosa, dada la dolencia que se sospechaba que la niña tenía.
pero en un primer momento cuando se estabiliza la niña y se hace una primera transfusión, estamos hablando de horas, vaya, la premura, hay un elemento de premura, ¿no? Sí, un elemento de extrema urgencia. Extremo. Los médicos tienen que dar aviso a las autoridades, a la Procuraduría del Estado, para que ellos tomen la representación de la menor y puedan aplicar ese tratamiento que ellos consideran que es vital para la niña. O sea, ¿se podía haber muerto la niña? Muy seguramente. Muy seguramente. O sea, que estamos hablando de una situación... Porque es, digamos, uno de los síntomas que genera la leucemia es como este bajo nivel de plaquetas en la sangre, y lo que hace una transfusión sanguínea es recuperar de forma inmediata, no es que te vaya a quitar el cáncer, es como un tratamiento paliativo que acompaña al tratamiento que sí trata el cáncer, valga la redundancia, que es la quimioterapia. Pero en ese momento lo que tenían que hacer es estabilizar a la menor, Sí, porque entrada, de otro modo sí estaba en grave riesgo su vida. Sofía, a ver, Sofía Treviño, la sentencia se construye en un primer momento alrededor de un derecho que no es un derecho quizá muy conocido o un derecho que sea, digamos, comúnmente invocado por los abogados, las abogadas en los tribunales mexicanos. Dice la Corte, el derecho a la vida privada familiar. Ayúdanos a entender esta parte de la sentencia. ¿Qué contenido tiene? ¿Cómo surge este derecho? Sí, el derecho a la vida privada familiar en esta sentencia y hay unas otras pocas sentencias de la Corte, es la primera vez que como en la comunidad jurídica mexicana se habla de este derecho, porque no está explícito en la Constitución, sino que más bien ha sido un trabajo jurisprudencial en otros países, pero que también puede derivarse de la protección a la familia en el cuarto, por ejemplo. Y la idea de la Corte, que es muy similar a la idea que hay, por ejemplo, de interpretación de la Convención Europea de Derechos Humanos, es la idea de que hay algo que protege a la familia de una intervención estatal injustificada. Y la manera en la que a mí me gusta pensarlo es que el Estado o las autoridades tienen que dar buenas razones para poder intervenir. Esas razones tienen que poderlas decir, las tienen que poder argumentar, las tienen que poder defender, para poder tomar decisiones que en principio se entienden exclusivas del seno familiar, de los papás sobre los hijos o de los hijos en ese entorno, ¿no? Y es novedoso, tienes razón, es novedoso bueno, en ese momento era novedoso para nosotros, pero ya ha habido más desarrollo. Yo pienso que lo sigue siendo. Bueno, es novedoso. No, es que de pronto, como decimos, ¿no? Aquí en el contexto de personas expertas, ustedes son expertas sobre este tema, pues seguramente lo han de haber visto de manera recurrente en este caso, en algún precedente o en alguna sentencia sucesiva que pudiera también haber aplicado este criterio, pero no estoy seguro que esto necesariamente... permeado. Sí. Nos gusta, esta idea nos gustaría, que son el tipo de cosas que nos gustaría que permearan. ¿Por qué? Porque es muy hay útil. mucha crítica, por ejemplo, en derecho de familia sobre qué tanto el Estado, en lugar de intervenir, sino que ya la existencia de reglas ya define cómo se organizan las familias. Pero la idea a mí me gusta pensar en este derecho no como cuando el Estado interviene o no, sino cuándo tiene que dar buenas razones para tomar ciertas decisiones. Entonces, ver el derecho a la vida privada familiar no tanto como en oposición a la decisión de los padres, sino la obligación del Estado de justificar su actuación bajo ciertas circunstancias. En relación a los hijos, por ejemplo, evidentemente hijos menores de edad, la sentencia afirma los más aptos en principio, y ahí es donde vendría la argumentación, porque entiendo tu comentario como una invitación a argumentar sobre la intervención del Estado. Dice la sentencia, en principio los padres son los más aptos para tomar decisiones que tienen que ver con los hijos. Este principio naturalmente estaría sujeto a esa carga argumentativa a la que te refieres, ¿no? No, y de otras ocasiones que hemos estado acá, ya hemos hablado como la idea que nosotros, bajo qué idea nosotros pensamos en la actividad estatal en relación con los niños y con las familias. Tenemos esta idea de como responsabilidad parental. Sí. O sea, entender que el cuidado de los hijos, el cuidado de los niños, la protección de sus derechos, el respeto y reconocimiento de sus derechos,
no es algo exclusivo de los papás no tienen derechos sobre sus hijos, sino tienen derechos frente a terceros. O sea, tienen un derecho de preferencia frente a terceros a tomar decisión de sus hijos y frente al Estado. Entonces entendemos que hay como una tríada en la que se organiza los derechos de las familias. Está, sí, los padres con los hijos, pero también hay un rol activo del Estado en la protección, reconocimiento y respeto de los derechos de los niños. Pero la discusión sería en qué momento tiene, tiene cabida esta preferencia de los padres y en qué momento el Estado tiene que entrar. Sí, el tema principal de la sentencia es si reconocemos que los padres tienen este como derecho prioritario frente a terceros de tomar decisión respecto de sus hijos, pero ese derecho tiene límites, ¿no? Y hay que encontrar bajo qué condiciones, bajo qué tipos de razones, qué tipos de argumentos, qué tipos de situaciones fácticas la intervención está justificada y qué es lo que tienen que argumentar las autoridades, qué es lo que tienen que probar para poder llevar a cabo esa intervención. Ahora, lo que dice la Corte es sí se puede. Exacto. El Estado puede. Ana María, a ver, el otro derecho que viene ahí también de la mano, el derecho de los padres a formar a sus propios hijos en sus convicciones religiosas, es decir, cómo se proyecta esa libertad religiosa que en principio tienen los padres y que desde luego los hijos también son titulares de ella, pero en tratándose de niños, hijos menores de edad, pues hay una influencia o una capacidad de compartir su fe religiosa desde los padres hacia los hijos, ¿no? Está también en la sentencia. Sí, está muy ligado a lo que decía Sofía, que es a la autonomía familiar. Yo no lo veo tanto como un derecho de los padres sobre los hijos, como bien decía Sofía, a inculcarle las creencias religiosas que deseen, ¿no? Pero es algo natural que en el seno familiar pues se inculquen determinado tipo de valores, determinadas preferencias sobre las cosas, y es natural que los padres tengan esta influencia sobre los hijos, ¿no? Y entonces, sobre todo cuando son muy pequeños, pues tienen derecho a decidir sobre a dónde los van a llevar, a qué escuela los van a llevar, qué tipo de festividades van a celebrar, todas estas como cuestiones que son muy privadas, que solo le conciernen decidir a la familia. Y estas cuestiones pues van a entrar en conflicto con el interés del Estado en proteger la vida y la salud de los hijos, por ejemplo, en este caso, cuando estamos hablando de una creencia religiosa que se opone a la protección de la salud y la vida de los niños. Pero también se oponen a otro derecho que puede estar en tensión, que es a la autonomía progresiva de los niños, niñas y adolescentes, ¿no? Entonces, en principio, son los padres los que pueden darles estos valores o estas preferencias, inculcarlos con estas creencias, pero evidentemente los niños, mientras vayan creciendo, van a ir tomando sus propias decisiones y sus propias determinaciones. Y ahí es donde tendría que decidirse qué tipo de decisiones son las que pueden tomar los niños, aun cuando no han alcanzado la mayoría de edad, por sí mismos, y qué tipo de decisiones definitivamente les están vedadas a ellos. Ahora, aquí hay que aplicarlo caso por caso, ¿no? O sea, autonomía progresiva no puede el legislador o no debería el legislador decir, a ver, más de 8 años, ya puedes tomar esta y esta y esta decisión, más de 14 años, esta y esta. O sea, se tienen que valorar niveles de madurez de los niños, etcétera, ¿no? Sí, la Corte ha dicho que tienen que evaluarse dos situaciones, ¿no? Por un lado, el nivel de madurez de los niños, niñas y adolescentes, y por otro lado, el tipo de decisión de que se trate. Hay decisiones que son muy importantes y que pueden comprometer incluso su autonomía futura. Y entonces ahí la respuesta, independientemente que el niño muestre una madurez muy alta, pues la respuesta probablemente sea distinta. Pero también creo que el legislador sí podría determinar con base en una regla clara, no sé, por ejemplo, 16 años, determinadas cuestiones, ¿no? Habría que ver la razonabilidad de esa regla. Y otros casos, por ejemplo, el decidir dónde se va a quedar un niño, si con su papá o con su mamá, y la opinión de pues tendría sí que valorarse casuísticamente. Entonces, son mucho el tipo de decisiones en las que se ve involucrada la opinión de un menor,
Y bueno, sí, no podríamos decir como tajantemente un niño de 15 años ya puede, por ejemplo, en este caso, decidir si se va a realizar o no una transfusión sanguínea. Me acuerdo de esto porque ustedes tienen presente y en la sentencia se cita un precedente del Tribunal Constitucional Español, una sentencia muy polémica del año 2002, en donde justamente llega la sentencia allá en España a la conclusión de no generar repercusiones penales para los padres de un menor que termina falleciendo porque allá no adoptaron este criterio que aquí la Corte se adoptó, allá el niño murió al final, pero el Tribunal Constitucional dice, bueno, pero es que era un niño, no me acuerdo si tenía 13 o 14 años, pero no tenía 5 evidentemente, ya estaba mucho más desarrollado, y pudo haber tomado él también la decisión de negarse como testigo de Jehová a recibir la transfusión. Entonces este punto que tocas es absolutamente importante, ¿no? En la consideración y en la argumentación. Es muy interesante y la respuesta que han dado los tribunales alrededor del mundo varía, pero por ahí hay un párrafo en la sentencia de la Corte Mexicana donde evidentemente este es un caso distinto porque estamos hablando de una niña de 5 años, donde sí dice, a pesar de que se reconoce la autonomía progresiva de los menores de edad, hay decisiones que no pueden tomar porque comprometen de manera grave sus derechos, como en este caso sería la vida. Entonces ahí deja entrever una posible respuesta para un caso como el español, ¿no? Que por cierto, en esa parte, no sé si estamos hablando del mismo párrafo de la sentencia, pero hay una mención también muy concreta respecto a los padres. Es decir, el derecho a la vida de los hijos no es disponible para los padres. Los padres no pueden poner en riesgo la vida, no tienen el alcance en sus facultades y autonomía para poner en riesgo la vida de sus hijos. También está señalado en la sentencia. Así es. Sofía, aquí la sentencia, después de estos conceptos, derecho a la vida privada familiar, derecho o digamos, no sé si derecho o facultades de los padres de compartir con sus hijos su fe religiosa y autonomía progresiva como concepto modulador de la argumentación, la sentencia camina hacia un tema muy conocido, porque aquí lo hemos platicado con ustedes, y respecto al cual tú eres especialista, el interés superior. Ese interés superior del niño, aquí lo hemos calificado como un concepto jurídico indeterminado. La jurisprudencia de la Corte también avala, digamos, esta consideración. Pero aquí te quiero preguntar específicamente, interés superior del niño como límite, uso los términos de la sentencia, a los derechos parentales. Ayúdanos a entender cómo juegan estos dos conceptos. Sí, me parece que el uso que se hace en la sentencia del interés superior de los niños es como de los más importantes que se ha usado en los criterios de la Corte, porque como bien mencionaste, en este criterio y en otros criterios previos se ha dicho que hay que darle como contenido a este como principio, porque es un principio paraguas, que mientras que establece reglas específicas para los jueces y para las autoridades cuando actúan frente a los niños, eso también significa que no me da una solución automática y no me da una solución independiente de los hechos de cada caso, ¿no? Entonces, la construcción de los argumentos a la luz del interés superior tiende a ser bastante compleja. Es la idea de por qué el derecho de familia es una sede de debate de moralidad, de ética, de practicidad, de psicología. ¿Por qué? Porque tengo este principio que no en sí mismo no tiene tanto contenido, pero que me obliga a hacer algo. Y el algo es lo que dice textualmente el principio, me obliga a respetar como interés primordial en todas las decisiones que tomo a los derechos, los intereses de los niños. ¿Cuál es el interés de los niños en cada caso concreto? Es donde la cosa se pone interesante, ¿no? O sea, lo que es como una suerte de pro persona, es como una especie de creo que no, porque criterio... siento que sí ya hay definiciones específicas, ¿no? Ya se ha dado contenido específico en las sentencias. ¿Qué tiene que hacer un juez a la luz del interés superior para tomar una testimonial? Pues eso es un criterio que le da contenido al interés. Entonces yo ya sé en estos casos concretos qué quiere decir el interés. Pero eso no quiere decir que en el siguiente caso va a haber ese desarrollo. O que no voy a tener que tomar en cuenta las circunstancias. Pero fíjate, te pongo a la luz de los hechos de este caso que estamos debatiendo aquí en el amparo en revisión 1049-2017. Los papás te podrían decir, lo que más le conviene a la niña, en este caso, es vivir y en su caso morir conforme a sus creencias religiosas. Porque
en alguna creencia religiosa te podrán decir, es que la recompensa para una vida vivida en términos de una fe religiosa es, no sé, la vida eterna. Paraíso. El paraíso, ¿no? Cada fe religiosa lo explicará de una manera, pero a lo mejor los padres te pueden decir, pero es lo que más le conviene. O sea, veo el argumento desde la complejidad religiosa, pero siento que no es el único, no es la única complejidad que se presenta en este caso para medir el interés superior de la niña. Porque lo que se ha probado, como dijo Ana, como dijeron, no es el primer caso que se presenta de testigos de Jehová ni en el mundo ni en México. Por ejemplo, el Tribunal Superior de Justicia tuvo un caso en la que los padres eran testigos de Jehová, pero el papá se oponía a la transfusión y la mamá no, y tuvo que intervenir un juez, por ejemplo. Pero ¿cuáles como otros factores que no solo nosotros, sino en otras partes del mundo se han plasmado en este tipo de casos? Pues los niños pertenecen a ciertas comunidades. Son los padres los que finalmente van a tener que darle el cuidado que necesita a la niña, y la pertenencia a una comunidad sí es como definitorio de tu identidad. Sí. Entonces, ¿qué implicaciones tiene para cierta comunidad? O sea, el Estado no puede cuidar a la niña, supervisar, o sea, después de las transfusiones sanguíneas, ¿quién le va a dar las medicinas? ¿Quién va a estar ahí? Porque la niña sigue teniendo 5, 6 años, 7, 8, y hay que ver bajo qué condiciones se va a llevar a cabo su cuidado. Y si las transfusiones sanguíneas implican el rechazo de las comunidades, pues eso no es el mejor interés para la niña. Justamente, qué bueno que le haces enfoque, porque se acuerdan que en el caso español se da una imputación penal por homicidio culposo en contra de los padres, que fue lo que luego a la postre llega al Tribunal Constitucional allá en España. Pero este seguimiento, y además tiene mucho sentido tu comentario, dada la enfermedad que no se cura de un día para otro. O sea, no era nada más estabilizarla ese día, sino que luego requería un tratamiento, pues entiendo que prolongado, en términos de quimioterapia, ¿no? Entonces son muchos los factores a la luz del interés que se contraponen. O sea, no es, lo interesante de la sentencia creo que es que, dadas las condiciones del caso, hay un argumento muy fuerte sobre el derecho a la vida, ¿no? Y la mayoría de los tribunales en el mundo han reconocido que cuando lo que se pone en juego es la vida de los niños, la intervención del Estado es justificada. Pero hay casos menos claros, por ejemplo, cuando lo que se afecta es la salud de la niña. ¿Bajo qué circunstancias? ¿Qué tan grave? ¿Cuándo no es tan grave? Si ya mejoró, entonces ¿qué hacemos? O sea, como que hay muchos grises en este debate, y eso pues, se ha notado en sentencias diferentes en todas partes del mundo. Que al final sí creemos que como que el empuje, la mayoría, el consenso es sobre la protección, la intervención del Estado para la protección de los derechos del niño, especialmente cuando lo que se pone en peligro es la vida. O sea, no creo que haya un tribunal ahora en el mundo que diga, no, que pues ni modo. Y en su momento, aquella sentencia que ya he citado del Tribunal Constitucional fue muy criticada por la doctrina. O sea, creo que unánimemente, porque allá lo que hicieron fue poner por arriba del derecho a la vida, digamos, en una ponderación mal hecha, según algunos críticos de la sentencia, la libertad religiosa. Entonces, la libertad religiosa da pie, o la tutela y garantía de la libertad religiosa da pie a que pueda morir un niño. Un niño que no tenía 5 años. Yo creo que también esa es la diferencia, pero ahí está. Bueno, pero, perdón, es que volviendo a este caso muy interesante español, pero creo que también la diferencia ahí era que se estaba accionando la acción punitiva del Estado, ¿no? Entonces, muy diferente es meter a la cárcel a unos padres porque con base en sus creencias religiosas ellos están procurando lo que ellos creen que es mejor para el niño, a, como en esta sentencia, suspenderle provisionalmente, y ni siquiera en todas las decisiones, sino únicamente en la toma de decisiones médicas, la tutela a los padres, ¿no? Entonces, el tipo de consecuencias yo creo que también puede determinar que justifiquemos una acción o no. Sin opinar sobre el caso español, sí creo que es como muy diferente al que está. Ahí había consecuencias penales para los padres. Sí, padres sí, que habían perdido ya a su hijo, ya estaban en una situación de duelo y que de pronto enfrentaban un proceso penal con penas atenuadas porque era homicidio
culposo, y la pero omisión de los hospitales, porque estos niños, si mal no recuerdo, este niño, perdón, fue de un hospital a otro sí, hasta que se murió es y los correcto. hospitales nunca llamaron al Estado para que, como en el caso mexicano sí ocurrió, el Estado asumiera la tutela sobre el niño. Entonces, a mí ahí me queda la duda si más bien los responsables no fueron los hospitales. Buen punto, y qué bueno que lo señalas, porque dentro de las cosas que de pronto en México no se hacen bien, que son muchas en términos de Estado de Derecho, aquí hubo una reacción inmediata, Muy rápida. muy rápida de la Procuraduría encargada de estos temas allá en Chihuahua. Así es. Bueno, déjenme hacer una pausa, no se vayan, regresamos enseguida para seguir platicando con Ana María Ibarra, con Sofía Treviño sobre este amparo en revisión 1049 diagonal 2017 y esta confluencia de elementos, de factores, un caso difícil, diría probablemente Manuel Atienza, un caso trágico, un caso trágico. Regresamos enseguida. Ya estamos de regreso, ya estamos de vuelta en su programa. Ya lo dijo la Corte, estamos analizando el amparo en revisión 1049 diagonal 2017 con Ana María Ibarra Holguín, con Sofía Treviño. Y bueno, en esta discusión parece que el caso no es sencillo, no es sencillo, hay muchísimos elementos aquí, pero creo que la sentencia es clara en poner de manifiesto algo que señalabas, Ana María. Aquí lo que se daba era un riesgo para la vida de la niña. Es decir, no estamos hablando de alguna dolencia médica que puede haber sido paliada, digamos, con algún remedio de intervención menor o donde estaba en juego una dolencia menos grave. Aquí estábamos ante un hecho que Caso podría... límite, sí. Un caso límite, ¿no? ¿Eso es importante? Totalmente. Yo creo que me parece que es un caso complejo, pero la decisión no me parece difícil, ¿no? de tomar, porque como bien señalas, no estamos en una situación donde se está discutiendo sobre dos métodos médicos de tratamiento que son probablemente igualmente óptimos o entre métodos médicos en los que no hay mucha distancia, ¿no? En este caso estamos ante la transfusión sanguínea, cuyos estudios indican que tenía una probabilidad de éxito del 90%, y los tratamientos alternativos que proponían los padres, pues su éxito ni siquiera está medido y era realmente muy incierto, ¿no? Y en una situación, como señalas, donde había que salvar la vida de la niña. Entonces, y un poco lo que comentábamos en el bloque anterior, pues aquí ni siquiera no se ponderan los derechos. Esto es algo que me parece distinto a esta sentencia a otras sentencias. Aquí no hay una ponderación entre la libertad religiosa o la autonomía familiar y la vida de la niña. Aquí lo que se dice es, los derechos de los padres tienen como límite la vida de la menor. Entonces, por esa razón no se hace una ponderación, sino se explica que el contorno de los derechos de los padres termina ahí, donde se pone en riesgo la vida de la niña. Y entonces, más bien, la disputa es una disputa pues, médica, ¿no? De si realmente la niña estaba en riesgo de muerte y si realmente podemos afirmar con contundencia que el tratamiento de la transfusión sanguínea era el indicado con toda probabilidad, ¿no? Con la mayor probabilidad. Ahora, esta consideración que nos estás haciendo favor de compartirnos, Ana María, ¿se proyecta también después en el tiempo? Y te lo pregunto por esto, porque el juez de distrito, como ya muy bien lo referiste y está explicado la sentencia, sí en un primer momento dijo, bueno, para la estabilización y este 90% de posibilidad está bien, pero ya después en el tratamiento del cáncer Sí. que se le tiene que practicar a la niña, que supone la aplicación de la quimioterapia, pues ahí sí hay que considerar una segunda opinión médica que viene con una distinta visión del tratamiento y solamente cuando se vuelva a poner en riesgo la vida se autoriza otra transfusión. O sea, como que el juez de distrito ahí vuelve a poner el tema del riesgo de muerte de la niña, ¿no? Sí, lo que el juez de distrito quería era que hasta que la niña estuviera ya en una situación extrema, en riesgo de muerte, entonces ahí sí se tenía que autorizar la transfusión sanguínea.
Esta es la parte más compleja del caso, porque efectivamente las decisiones varían o las intervenciones que puede realizar el Estado varían momento a momento, pero en tanto la enfermedad de cáncer, de leucemia linfoblástica aguda en este caso, es una enfermedad con riesgo de muerte, cuyo tratamiento para superarlo es la quimioterapia acompañada de transfusiones sanguíneas. En realidad, aunque la niña está estable, está en riesgo de muerte. Esto yo creo que es un trasfondo, a lo mejor no está del todo claro ahí en la sentencia, pero me parece que este es el trasfondo de la decisión, ¿no? Que es un tratamiento largo, no sabemos cuántos años puede durar un tratamiento de quimioterapia, pero que la manera o la forma indicada por la ciencia médica en las guías médicas es que tiene que acompañarse la transfusión de la quimioterapia de una transfusión, ¿no? Como soporte, ¿no? Como soporte. Y los mecanismos alternativos, que son la eritropoyetina, que es un estimulante de lo que genera una transfusión sanguínea de manera automática, un estimulante de las plaquetas, pues puede tener un efecto retardado y realmente no sabemos qué consecuencias pueden tener como a largo plazo el que no se le aplique una transfusión sanguínea. Y imagínense, estamos pensando que el juez de distrito estaba sugiriendo que hasta que la niña estuviera casi muriéndose, entonces ahí sí le aplicamos la transfusión sanguínea. Entonces la Corte decide, a ver, no sé, la decisión si se hubiera tratado de un adulto, probablemente, no lo sé, pudiera haber sido distinta, ¿no? Pero tú como padre no puedes poner en riesgo, ni con las mejores intenciones, a tu hijo en riesgo de muerte, ¿no? Entonces, creo que esto es lo complejo de la sentencia, ¿no? Que aborda distintos momentos o etapas del tratamiento médico. Sí. Ahora, Sofía, en esto que dice Ana María, hay un debate en la sentencia, no hay un debate en la sentencia, digamos, pero hay un análisis, mejor dicho, hay un análisis sobre la idoneidad del tratamiento médico. ¿Cuál es el tratamiento médico idóneo? Porque cuando los padres, en ejercicio también de un derecho, hay que decirlo, que es el de pedir una segunda opinión, una segunda opinión médica, dicen, vámonos por alguna terapia alternativa y todo. La sentencia refiere incluso, a mí me gustó mucho la lectura que hice de las notas a pie de página, porque viene evidencia médica, ¿no? De revistas médicas, pues, de cosas que uno no está acostumbrado a leer. Y que, pues, en fin, quienes redactaron la sentencia se dieron el tiempo, afortunadamente, de explicarnos a quienes no somos expertos en esto, cómo funciona. Pero lo que te quiero decir es, el tema de la idoneidad del tratamiento cobra relevancia en el contexto argumentativo de la sentencia. Sí, a mí la importancia y el mérito de la sentencia es que es la única sentencia en México que trata a este nivel de sofisticación. Este debate existente en muchos otros lados, pero como es la única, deja como varias preguntas abiertas bajo edades del menor, etcétera. Y la pregunta, o sea, como yo lo veo, hay como dos extremos, ¿no? El extremo que tomó el Poder Judicial, el juez de distrito, perdón, que es como el extremo riesgo, y la postura que tomó la Corte cuando habla de tratamiento idóneo. Entonces, hay una discusión sobre si pudiéramos hablar como de algo en medio, dependiendo de las circunstancias del caso. O sea, una de las preguntas que a mí me deja la sentencia es que no se aborda, por ejemplo, temas de urgencia. O sea, como que, aunque habla de la posibilidad de que se revise en el futuro, dependiendo de qué tanto riesgo haya, si se pueden aplicar o no los tratamientos, no hay como una entrada frontal del proyecto en distinguir casos de urgencia y casos que no sea de urgencia. Tal vez porque en el caso no era necesario, pero es algo que parece que cuando quieras usar esta sentencia tendrías que justificar, ¿no? ¿Cuál no soy casos de urgencia? ¿Cuándo no son casos de urgencia? Y entonces determinar reglas para diferentes tipos de casos. Por ejemplo, si no se trata de casos de urgencia, si podríamos involucrar algún procedimiento de un juez para que verificara esto, que verificara estas decisiones, por ejemplo. O si los padres podrían, entonces, bueno, ya no estamos en urgencia, puedo pedir una intervención judicial para que verifique la actividad de la autoridad administrativa, por ejemplo. Otro tema relacionado con el tratamiento idóneo parece que el tratamiento idóneo es un estándar o le pide mucho al Estado, ¿no? Mientras que el juez de distrito le pide muy poco y le dice, tiene que ser súper urgente, ¿eh?
para que entonces lo hagas. Entonces, ¿cuándo es súper urgente? ¿Qué razones tengo que darte para probarte que es súper urgente? Bueno, cuando está en juego la vida de la niña. Sí, pero O sea, eso siento que para un profesional médico puede significar muchísimas cosas, ¿no? Mientras que el estándar que pone la corte es, o sea, lo que tú le tienes que probar a la corte para la no intervención, o al revés, porque lo puedes hacer de las dos maneras, es mucho más, ¿no? Ahora tengo que probarte que es el mejor tratamiento. O al revés, tengo que probarte muy poco. Si no es el mejor tratamiento, entonces no lo voy a usar. el mejor tratamiento, por ahí la mención de este concepto que es muy usado también en casos de negligencia médica, que es lex artis, ¿no? De acuerdo con el estado de la cuestión en el momento en el que se discute. Sí, pero la lex artis no te va a decir el diagnóstico de la niña en un momento específico, ¿no? O sea, no te va a decir en este momento, o sea, te va a decir en general la práctica, cuáles son las mejores prácticas, cuáles son las reglas. Y además la determinación de la lex artis también es una cuestión que podemos preguntar. O sea, hay muchas maneras de hacerlo. Bueno, hay quien dice que, por ejemplo, además de hacer un estudio directo de los journals o de los estudios científicos sobre el tema, valdría, por ejemplo, llamar al Instituto de Cancerología y que diera una opinión autoritativa sobre el tema, ¿no? Entonces, En ese caso se hizo. ajá, Ahora, entonces como que hay... Pero, a ver, la sentencia en una parte creo que se da cuenta de esta dificultad, porque efectivamente tampoco creo que estemos, ni en el caso de la medicina estamos ante ciencias exactas. No, vaya, la propia medicina ha ido evolucionando y la forma de dar terapia sobre ciertas dolencias ha ido evolucionando, pero la sentencia habla de grado de probabilidad. Sí, estamos ante una aproximación probabilística. ¿Esto contribuiría a solventar tu duda o no? Sí, vaya, ciertamente puede haber un debate sobre cuál es la lex artis, etcétera, pero resulta que esta terapia da un grado de probabilidad del 90%. Sí. Vaya, ¿qué tanto pesa eso? No, yo creo que eso sí pesa. O sea, la determinación de cuál es el tratamiento idóneo y cómo determino cuál es el tratamiento idóneo es una discusión, ¿no? O sea, creo que eso la sentencia lo hace muy bien, usa como información científica, investiga, dice, mira, en este caso esto parece que es lo mejor. Por eso te digo que hay como una bandera de posibilidades. Uno creo que es el extremo del juez de distrito que dice extrema gravedad como último recurso, y otro es el de la sentencia. Dice, no, siempre que no sea el tratamiento idóneo. Entonces, como que podría haber algo intermedio de medir el riesgo de las situaciones. Ahora, me parece que es muy complejo. El beneficio que tiene la sentencia es que es clara. Entonces, cuando los operadores tengan que usarla, tienen un criterio claro, tratamiento idóneo. Nada de cuándo mido el riesgo y cómo mido el riesgo, nada. Y esto hace que la sentencia sea útil para resolver y para proteger los derechos de los niños. Sin embargo, no es la única respuesta que se le pudo haber dado a este problema. O sea, hay como más posibilidades de qué es lo que cómo se fija el estándar. Si el estándar de tratamiento idóneo, que es como de mayor beneficio, cuál es el mayor beneficio para el niño, es el que se tendría que haber establecido, o si habría un umbral de riesgo que el juez pudiera valorar cuál es el riesgo para aplicar o no aplicar el tratamiento. Si estuvieran, déjame hacer este comentario, no, perdón. Si estuvieran viendo el programa, a lo mejor lo están viendo filósofos del derecho, estarían fascinados ahora. En este momento, los filósofos del derecho estarían pensando, ¿y para qué tipo de problema jurídico hay una sola solución correcta? Esa es una discusión de filosofía jurídica muy profunda. Debo decir que estas ideas no son mías, pues vienen también en la discusión de uno de los votos de la sentencia. Sí. Entonces hay muchas... Exactamente. Y en el contexto del caso, tu comentario cobra mucha relevancia, pero lo que te quiero decir es que en temas de teoría jurídica, y particularmente en filosofía del derecho, hay esta idea de si hay una sola solución correcta. Algunos autores lo dicen, ¿no? Dicen, no, para cada problema jurídico relevante hay una y solo una solución correcta. Bueno, parece que no. O sea, parece que la realidad a veces es más complicada y creo que, no, ahorita estarían fascinados los filósofos escuchando a su... No, muy interesante. Yo creo que podríamos ensayar otros estándares en un caso distinto, cuando lo que estuviera en cuestión fuera la salud, la recuperación de la salud. Ahí sí podríamos pensar. Entonces, a lo mejor los padres sí pueden proponer un método, no el más idóneo, sino a lo mejor un método alternativo con una probabilidad de éxito respetable. Pero en este caso, de lo que estamos hablando es de riesgo de muerte.
Entonces creo que en esta hipótesis fáctica, que es lo que está en riesgo en la vida de una niña de 5 años, no puede haber otro estándar, sino aplicarle el método más efectivo. Creo que el Estado no puede desconocer esto. En este caso es muy evidente, ¿no? En este caso, además, los dos métodos que están compitiendo, las transfusiones sanguíneas versus los sustitutos, distan completamente. Y me parece incluso que sería negligente por parte del Estado permitir que los padres experimentaran con métodos distintos poniendo en riesgo la vida de sus hijos, ¿no? Estos experimentos, por ejemplo, para determinar el éxito de la eritropoyetina, se realizan en adultos. Ellos mismos, los testigos de Jehová, se someten como a este tipo de tratamientos. Ellos lo han buscado. Lo han buscado, lo están financiando problema, como para tener alternativas, y me parece válido, muy óptimo cuando estamos hablando de adultos, personas mayores de edad. Pero sí me parece muy grave que ensayemos otras soluciones poniendo en riesgo la vida de los niños, sobre todo en casos tan claros como este. Pero yo justamente por eso hace un rato en un comentario con Sofía ponía el tema del propersona en la mesa, porque el propersona, cuando te dice, el principio de propersona te dice, protege con la mayor amplitud posible, protege lo más que se pueda el derecho en cuestión, empata con este criterio de idoneidad. ¿Cuál es el método más idóneo, el que mayor probabilidad de salvaguarda del derecho a la salud, a la vida, etcétera, tienes? Y creo que en ese camino se puede avanzar argumentativamente. Y ahí te preguntaría, Ana María, antes de irnos a la pausa, pero no quiero dejar esto fuera de esta discusión porque me parece que tu comentario va en esa dirección. ¿Y no te lo resuelve el concepto de interés superior? ¿No te resuelve eso cuando dices, bueno, lo más idóneo, lo más probable, pues, ¿cómo juega ahí el interés superior? Creo que abona argumentativamente, ¿no? Sirve para ladear o para inclinar la balanza, para inclinar, pues. aunque no necesariamente es ponderación aquí, ya lo dijiste. No quise usar la figura de la balanza porque no es ponderación, pero le da peso, le da sustancia argumentativa el interés superior. Como dice Sofía, el interés superior del niño es un paraguas, ¿no? Entonces, evidentemente al final es lo que nos va a dar la solución. El problema es que hay que darle contenido a ese principio que es indeterminado, y eso es lo que se intenta hacer en la sentencia, ¿no? Y es, digamos, para dejar de lado la analogía de la balanza, pues es lo que, digamos, como un círculo, ¿no? Que se va ampliando y que nos va determinando hasta cuáles son los contornos del otro derecho que tenemos acá, que es pues, la decisión de los padres sobre la vida de sus hijos. Entonces ahí es donde desplaza esta voluntad de los padres. Bueno, vamos a hacer una pausa, no se vayan, regresamos enseguida para seguir platicando con Ana María Ibarra, con Sofía Treviño sobre este amparo en revisión 1049/2017 y las profundas implicaciones que tiene en la vida de una niña que en ese momento tenía 5 años. Regresamos enseguida. Ya estamos de vuelta, ya estamos de regreso en su programa, ya lo dijo la Corte. Seguimos analizando el amparo en revisión 1049/2017 con nuestras invitadas. Y pues les quiero preguntar, a ver, lo que nos queda claro es que el Estado puede intervenir. Aquí se discutió cómo debe de intervenir, qué estándares debe de tomar en cuenta, etcétera. Pero creo que la sentencia también, digamos, suministra una serie de pautas concretas, ¿no? Esta idea de, por ejemplo, se tiene que informar a los padres de las alternativas que hay. Hay varias opciones. Si los padres toman una actitud que ponga en riesgo la vida de un menor, se tiene que dar aviso a la autoridad competente. Es decir, hay una serie de lineamientos. ¿Cómo interpretar esta parte de la sentencia? Si quieres, Ana María. Sí, primero creo que la sentencia reconoce que estos padres no son malos padres, ¿no? Creo que esto es algo muy importante. Y reconoce también que la comunidad de los testigos de Jehová son una comunidad minoritaria y que por tanto sí están en una situación de riesgo y por tanto hay que ser muy cuidadosos
en las interferencias que se hacen respecto a sus decisiones. Entonces, que si en virtud del interés superior del niño y la puesta en riesgo de la vida de la niña, se va a suspender provisionalmente la tutela que ejercen los padres sobre la niña. Esta tiene que ser, como ya dije, provisional primero, ¿no? Provisional y además limitada a la cuestión, que era la toma de decisiones médicas. No quiere decir que desde ese momento la niña se va a ir al DIF, Claro. y que el DIF vaya a ser quien tiene que darle las medicinas, etcétera, ¿no? Sino los padres, por supuesto, tienen que estar ahí en todo momento, presentes, acompañando a su hija. Tienen que ser informados de cualquier manera en todo procedimiento médico. En principio ellos son los que toman las decisiones. En principio y en general, ¿no? Más bien es por excepciones que los padres no toman las decisiones médicas sobre sus hijos. Entonces, esta intervención del Estado tiene que ser de forma muy moderada, transitoria y cuidadosa. Y no debe desplazar a los padres del cuidado y la atención que necesita la niña. Básicamente, esta es cómo se tendría que dar la tutela, ¿no? Cómo tiene que ser el procedimiento médico y cómo tiene que darse el derecho a la información, al consentimiento médico informado. Bueno, ahí también se dan algunos lineamientos en los que se señala que los padres tienen derecho a conocer procedimientos médicos alternativos. Y aquí se abre un debate muy interesante, ¿no? No es este caso, pero también a qué procedimientos alternativos está obligado el Estado a brindar. Sí. ¿No? En otros países se ha discutido mucho. Es muchísimo, porque la capacidad del Estado también es limitada. Claro. Entonces ahí también entra esa cuestión en debate y bueno, siempre procurar tomar en cuenta la opinión de los padres. Creo que algo que se deja de lado en esta sentencia es la opinión de la niña, ¿no? Por ejemplo. Pero en función de la edad, ¿no? En función de la edad. Si la niña tuviera 15 años. Creo que es complicado, ¿no? Porque ya lo platicaremos ahora, pero al final creo, por este párrafo ahí misterioso de la Corte, donde parece indicar que de cualquier manera su opinión no sería como la decisiva en este caso, pues a lo mejor sí hubiera habido como ciertos deberes de informar, de explicar, ¿no? Hacia la niña, o de al menos que se sintiera escuchada, aunque al final su decisión no fuera la que pesara o definiera el caso. Por el derecho que estaba en juego, quizá, el derecho a la vida, ¿no? Así es. Hay una parte, Sofía, en la sentencia que pues, también, como otros aspectos, es debatible. La Corte dice, en el tema del consentimiento informado, ¿hay supuestos tan urgentes donde no se va a requerir la toma de consentimiento? Que den su consentimiento para cierto tratamiento médico. Sí, o sea, parece que tanto esta sentencia como el voto, como la opinión es en clase, y eso es incluso práctica médica, o sea, eso no tiene tanto que ver con el derecho. Entonces, es como bueno, pero ahora la Corte ya le dio no, por eso, pero jurídica, ¿no? Está reconociendo esta práctica, una regla ya médica. Casos de urgencia extrema, los médicos pueden tomar decisiones sin el consentimiento de los padres. ¿Por qué? Porque reconoce el deber médico y reconoce como la práctica de los especialistas, y la toma de decisiones bajo estas circunstancias no pueden postergarse, no pueden sujetarse a debate, no pueden... ¿Por qué? Porque reconocemos lo que está en juego, ¿no? Entonces, eso me parece que es claro en esta sentencia y en otras sentencias como que traten estos temas. Eso me parece que ya no se discute. Los problemas son los casos grises, ¿no? Cuando ya no estamos hablando de una extrema urgencia, solo urgencia y así. O sea, como que todo el problema se vuelve cada vez un poquito más complicado. Pero fíjate, en esto que dices, a ver, quizá habría dos momentos. Bueno, claramente la sentencia pone dos momentos. Ese primer día, la niña llega ese día, está algunas horas ahí en urgencias, se necesita estabilizar a la niña trae bajo nivel de plaquetas, de presencia de
elementos de protección en la sangre, se necesita la transfusión. Hay un primer momento, y ahí hay una urgencia, y hay un grado de riesgo y un tipo de respuesta que el Estado debe dar, o el personal médico. Y luego el tratamiento. Es decir, la transfusión de sangre como acompañamiento a la terapia indicada para el cáncer, que es la quimioterapia. O sea, ¿valdría la pena y jurídicamente le ves alguna diferencia o no? En términos de lo que tú estás planteando. Sí, creo que la sentencia reconoce esto también. O sea, reconoce la extrema urgencia, reconoce las medidas que tiene que tomar la autoridad o sea, como parte del tratamiento, cuando ya no implica casos de extrema urgencia, y por eso es que establece como reglas específicas de cómo se tiene que llevar a cabo esa intervención, y reconoce, muy importante, que estas personas igual quieren cuidar de su hija y que igual van a estar motivados por participar en este procedimiento, en que se les informe, en los que puedan hablar, en el que se les escuche, en el que caminen juntos el procedimiento, y que la autoridad los trate de una manera digna, respetuosa de sus creencias, y que refleje como estos principios de respeto. Esto que dices es muy importante, también Ana María lo comentó, claramente no había una actitud de los padres de intentar dañar a la niña o de digamos, minusvalorar la protección que la niña merecía. Al contrario, los padres yo creo que estaban un poco entre la espada y la pared, ¿no? Por ponerlo en términos así un tanto coloquiales. Es decir, por un lado su fe religiosa, por otro lado el consejo médico, decir, oigan, pues es que es grave, ¿no? La dolencia de la niña. Hay un elemento que casi estamos por terminar, pero te quiero preguntar, Ana María. Los padres dicen, hay un elemento de discriminación. Por religión y por pertenencia étnica, esto que nos habías ayudado a recordar, son integrantes de Rarámuris, pues, allá en Chihuahua. ¿Qué dice la sentencia sobre esto? La sentencia no aborda frontalmente la violación a este derecho. Lo que considera es que no se les estaba dando un trato distinto. Entonces, como para proceder a hacer el análisis de discriminación, primero tendría que haberse acreditado que sufrieron un trato distinto en razón de su pertenencia a un grupo religioso, a un grupo étnico. En tanto, no se mostró esto de los hechos, de cómo fueron dándose las cosas, donde se advertía más bien que los médicos actuaron como por la urgencia o por la presión de proteger la vida de la niña, y no motivados como por una disminución, ¿no? de estas personas por pertenecer a estos grupos. La Corte consideró que no era necesario analizar la cuestión desde esa óptica, ¿no? O sea, la idea es que si no hubieran sido rarámuris y si no hubieran sido testigos de Jehová, se les hubiera dado el mismo criterio médico. Claro. Sí, si hubieran negado la transfusión sanguínea, ¿no? Lo extraño es que precisamente es porque son testigos de Jehová es que se niegan a la transfusión sanguínea. Pero vaya, esto no lo asocian los médicos con una creencia religiosa, sino con una negativa. Y vaya, pero de cualquier manera en la sentencia sí se hace un llamado de atención a que es un grupo que está en una situación de desventaja, de minoría, y que tiene pues que tratársele como tal y protegérsele, no disminuírsele. No, y además porque finalmente también el argumento de ellos está basado en el ejercicio de un derecho fundamental que la propia sentencia lo reconoce como tal, que es el derecho a la libertad religiosa, sobre lo cual además había precedentes de la propia Corte, o sea, sí. estaba estudiado el tema también. Sí, por ahí algunos precedentes sobre educación. Sofía, ¿estuvo bien entonces? ¿Estarías de acuerdo con el criterio que finalmente sí. señala la Corte? ¿Te parece que el juez de distrito en esta argumentación que él presenta? A mí se me hace que el juez de distrito es un juez de distrito que se tomó su trabajo, o sea, en serio. O sea, no estoy de acuerdo con el estándar que estableció. Me parece que puede poner en riesgo a la niña y a los niños en el futuro, o sea, cuando se aplique ese criterio. Pero no desconozco que se tomó en serio abordar este problema tan complejo, pero sí estoy yo más del lado de la decisión del criterio de la Corte bajo las circunstancias de este caso específico. Creo que casos futuros pueden problematizar esta decisión,
temas de niños, como hemos hablado, niños más grandes, niños que tengan un nivel de madurez. Podremos pensar, por ejemplo, en Inglaterra, en jurisdicciones que tienen más desarrollado los temas sobre intervenciones médicas de niños bajo contextos multiculturales o bajo contextos religiosos específicos. Inglaterra, por ejemplo, sí se ha abordado más esta cuestión y el consenso va más hacia incluso niños mayores podemos hacer esta intervención, como había dicho Ana. Pero, digamos, esto aplicaría también para autoridades administrativas. A ver, Sofía dice, ¿quién sabe si se judicialicen todos? ¿Quién sabe cómo se judicialicen? ¿Quién sabe si lleguen a tribunales del máximo nivel que puedan generar criterios aplicables a todo un país o una comunidad, como le llamamos? Pero, ¿y el papel de las procuradurías de defensa de los niños aquí? Porque también hay una autoridad administrativa, es decir, hablamos del juez de distrito, analizamos la sentencia de la Corte, pero esa primera intervención no es judicial, esa primera intervención es administrativa. ¿No hay un mensaje ahí también que pudiéramos, a manera de conclusión del programa, que nos puedes compartir, Ana María, para quienes nos están viendo y a lo mejor trabajan en esos órganos? Sí, y es muy clara, es muy claro el mensaje hacia los órganos administrativos, porque precisamente la pregunta era si habían actuado bien o no, ellos, no los médicos, sino la autoridad administrativa al tomar la decisión en lugar de los padres. Y por eso es que se dan como estos lineamientos de cómo es que ellos pueden realizar este tipo de intervenciones, ¿no? Cuando sí hay una situación de riesgo, luego de qué manera esta tutela tiene que ser provisional y qué es lo que tienen que cuidar. Y una discusión muy interesante está, y de hecho lo mencionaba ahí en la sentencia el juez de distrito, es que en México esta cuestión es administrativa y en otros países, por ejemplo España, es una cuestión judicial. Cierto. ¿No? Entonces, donde de inmediato los padres y los médicos van y debaten con el juez, ¿no? Con el juez. Entonces, él proponía como, bueno, hay que apuntar hacia allá. Yo no sé cuál sea como el mejor diseño institucional para que se le dé una respuesta al niño de manera inmediata y se protejan todos los derechos en juego. Me parece que en este caso la actuación fue la adecuada, pero también no sé si un diseño diferente, donde que se diera de forma ágil, también pudiera dejar a todos un poco más contentos, ¿no? Pues sí, dentro de lo trágico que claro, son. y dentro de las posibilidades, Y por dentro supuesto. de las posibilidades y la premura del tiempo y las circunstancias, porque esto hay que hacerlo operativo, ¿no? También por ahí ya lo mencionaban, o sea, esto es un tema práctico, no tienes tiempo de demasiada teoría, es un tema práctico. Ana Sofía Treviño, Ana María Ibarra, gracias por ayudarnos a entender este amparo en revisión y gracias a ustedes que hacen posible este programa, ya lo dijo la Corte. Nos vemos pronto para un nuevo análisis de las sentencias emblemáticas del máximo tribunal de la República.